Mami. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un mate mexicanizado. Familia hermosa, sean bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita linda, por acompañarnos y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia. Como al igual no olviden que para nosotros es más que una linda tradición nuestros videos poderlos saludar, así que si les gustaría un saludo para un próximo video, no olviden comentar en la partecita aquí abajo un corazoncito de cualquier color. Como no olviden de que en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales y el link del canal donde podrán encontrar el video de la reacción del día de hoy. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado Al superhéroe mexica que asustaba a los españoles, o mejor dicho, cazaba a los españoles. Vamos a ver quién era. Vamos a ver a cuántos habrá llevado, ¿no? Y hoy te hablaremos de un capítulo casi desconocido en la historia de México, la leyenda de Tzilacatzin, el guerrero mexica que asustaba a los españoles y acabó con muchos de ellos. Tanto fue el temor que infundió en los invasores que hasta organizaron una expedición especial para cazarlo, pero él siempre estaba un paso adelante. ¿Te imaginabas que existían los superhéroes desde esa época? Pues esta es la historia de uno verdadero, uno de carne y hueso. Para la realización de este contenido nos basamos en las fuentes históricas como La visión de los vencidos de Miguel León Portilla y El Códice Florentino, o también conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardo de Sahagún. Así que sin más por agregar, pasamos directo a la historia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Pero fuente bastante importante de esa época. Tzilacatzin. Nombre bastante. Origen misterioso. No existe una versión única sobre el origen de este guerrero. En algunas fuentes se señalaba como un guerrero azteca de México Tlatelolco. En el libro de La visión de los vencidos se referían a él como el guerrero otomí, lo que genera confusión si se refiere a que pertenecía a los pueblos de habla otomangueana, que habitan el eje neovolcánico desde hace varios miles antes de la era cristiana. Sin embargo, en las notas al pie del libro indican que con la palabra otomí también se designaba a un grado dentro de la jerarquía militar de los mexicas, pero en donde sí hay coincidencia es en algo que lo caracterizaba, y es que se trasquilaba el pelo a manera de otomís, y también en el hecho de que solo hubo 3 guerreros a los que los españoles temieron y respetaron por su valentía y ferocidad. El nombre de uno de ellos es Tenochtin, el segundo es Temoxin, y el tercero es nada más y nada menos que Tzilacatzin. Número 2. Así era Tzilacatzin, el superhéroe mexica. Miguel León Portilla, en su visión de los vencidos, dedica un apartado completo a este héroe mexica. Lo describe como un gran capitán muy macho, que nada le importaban los enemigos y ningún aprecio tenía de su propio cuerpo a la hora de pelear. En otros relatos describen a Tzilacatzin de musculatura fuerte y de pensamiento salvaje, pero honorable en la guerra, que fue quien destrozó con garrote y manos las armaduras y huesos de los soldados españoles que se atrevían a desafiarlo, pues de su garganta emergían gritos de guerra y palabras que juraban apartar de su camino a cuanto hombre blanco se le pusiera enfrente. Era temido entre los aztecas mismos y los pueblos vecinos por su fuerza e invencible destreza en el uso de armas. Número 3. La batalla luego de la traición del Templo Mayor. Luego de que los españoles mostraran sus verdaderas intenciones al aniquilar a cientos de indígenas en las inmediaciones del Templo Mayor para llevarse el oro y las joyas, es que apareció la leyenda de Tzilacatzin, quien con enormes piedras en mano y una precisión milimétrica logró hacer daño a los españoles que navegaban en los bergantines dentro de las aguas de la capital mexica, los cuales ante los certeros ataques fueron obligados a retroceder. Tzilacatzin no tenía en cuenta al enemigo, fuera indígena o fuera español, en nada cambiaban las cosas, sino que a todos llenaba de pavor. Cuando veían a Tzilacatzin, sus enemigos se amedrentaban y buscaban la manera de derrotarlo, pero él siempre estaba un paso adelante. Sobre esta pelea se relata: cuando llegaron a Nonohualco, luego se trabó el combate. Fue la batalla y se endureció y persistió el ataque y la guerra. Había bajas de un bando y del otro. Los enemigos eran flechados todos, también todos los mexicanos. De un lado y del otro hubo gran pena. De este modo todo el día y toda la noche duró la batalla, pero cuando los españoles se cansaron, cuando nada podían hacer a los mexicanos, ya no podían romper las filas de los mexicanos. Luego se fueron, se metieron a sus cuarteles, fueron a tomar reposo. Siguiéndole las espaldas fueron también sus aliados. Número 4. Se ganó el respeto y el miedo de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado quedó impresionado por lo que acababa de ver de este gran guerrero. Incluso sintió muy en su interior un gran respeto, pero a la vez un agudo odio hacia este hombre que parecía indestructible. Alvarado no se enfrentó de manera directa ante él, pero le bastó ver
ver su coraje de lejos para saber que todos los días rezaría para nunca tener que medirse ante aquel coloso. Fue así que ordenó que uno de los navíos surcara el lago para ir en busca de este hombre a Tlatelolco. En los meses posteriores a esa gran batalla, el otomí se distinguió como uno de los grandes líderes mexicas. Era capaz de pelear contra 3 españoles al mismo tiempo y acabar con ellos de manera hábil y feroz. Su garrote no tenía misericordia. Golpeaba los cráneos, los vientres y las extremidades de los enemigos, pensando solo en vencer y perseverar la gloria de los dioses y el pueblo azteca. Número 5. Incluso deseaba un enfrentamiento directo con Hernán Cortés. Los españoles planeaban la mejor manera de someterlo, pero no existía estrategia alguna que funcionara contra la ferocidad de este hombre, el cual incluso osó pedir un enfrentamiento directo contra el mismo Cortés, en una lucha mano a mano. El capitán, por supuesto, jamás atendió al reto lanzado por el guerrero Cilacatzin. A este guerrero mexica lo movía el deseo de que la gloriosa Tenochtitlan y los pueblos aliados se mantuvieran en pie, libres del asedio español. En sus discursos antes de iniciar la batalla motivaba a sus compañeros diciendo: lucharemos como sea necesario para que estos hombres que han derramado sangre sobre nuestro suelo caigan derrotados. Nuestros dioses y nuestros antepasados nos ayudarán en esta tarea. Número 6. Dominaba el arte ninja del disfraz. Para aquellos que creían que los ninjas japoneses o los héroes de las historietas eran los únicos que lograban engañar a sus enemigos ocultándose bajo un disfraz, omitieron considerar a nuestro superhéroe mexica, pues en cada batalla Cilacatzin se hacía consciente del terrible miedo que infundían los españoles y sus aliados, pero también de que ya era considerado el rival a vencer. Por eso es que en cada enfrentamiento se vestía de diferente manera para evitar ser reconocido por quienes querían terminar. Genial. Sobre este curioso hecho se narra lo siguiente: procuraban con esfuerzo ver en qué forma acababan con él, ya fuera con una espada o ya fuera con un tiro de arcabuz, pero Cilacatzin solamente se disfrazaba para que no le reconocieran. Tomaba a veces sus insignias, su besote que se ponía y sus orejas de oro. También se ponía un collar de cuencas de caracol. Solamente estaba descubierta su cabeza mostrando ser otomí, pero otras veces solamente llevaba puesta su armadura de algodón y con un paño delgadito envolvía su cabeza. Otras veces se disfrazaba de esta forma: se ponía un casco de plumas con un rapacejo abajo, con su colgajo del águila que le colgaba al cogote, y esto resultaba sumamente confuso para sus enemigos, quienes estaban acostumbrados a usar las mismas prendas o armaduras todos los días, y entonces no podían entender cómo enfrentar a alguien que no podían reconocer en la batalla. Número 7. Un guerrero más del tipo Iron Man. Quizá una de las características de Cilacatzin que no concuerda con las figuras de superhéroes modernos es que a estos personajes de la ficción nos los han pintado con vidas humildes, alejados a lo ostentoso y lujos superfluos, pero en cambio a nuestro héroe mexica se podía decir que era más parecido a Tony Stark bajo el alter ego de Iron Man, pues le encantaba lo ostentoso y lujoso. Los relatos que hablan de él son muy precisos al describirlo en sus diferentes vestimentas que usaba, pues siempre cargaba algo de oro. Por ejemplo, narra León Portilla: tenía sus hojarcas de oro en el brazo, de un lado y del otro las llevaba atadas en sus brazos, y estas hojarcas eran sumamente relucientes. También llevaba en las piernas sus bandas de oro ceñidas que no dejaban de brillar. Utilizaba orejeras de oro junto con un besote del mismo material. Número 8. Jamás perdonó a los pueblos que se aliaron con los españoles. Atacaba con la misma firmeza a los españoles que a sus aliados indígenas, pues nunca les perdonó que se unieran con los invasores del extranjero que venían por el oro y las riquezas de estas tierras. Su corazón se llenaba de profunda tristeza cuando veía que los tlaxcaltecas y otros pueblos que según su pensamiento debían aliarse en una misma causa hicieron frente común con los conquistadores debido al rencor que tenía hacia los mexicas. Hoy, ellos y nosotros y todos los que vivimos en este territorio sagrado deberíamos luchar contra los que nos han querido someternos. Gritaba Cilacatzin, pues sabía que en algún momento se iba a voltear en contra de los demás pueblos. Número 9. La misteriosa desaparición de Cilacatzin. Con el talento que tenía para disfrazarse y desaparecer ante la vista de sus enemigos, de la misma manera logró ocultarse y desaparecer de la historia de nuestro país, pues a pesar de que las distintas fuentes que hablan sobre sus hazañas, en ningún libro de la historia oficial que nos enseñan en la escuela lo mencionan, aunque sea de manera superficial. Y si esto es todo un misterio, más extraño resulta el final que pudo haber tenido nuestro héroe mexica. Nadie sabe exactamente cómo fue que perdió la vida o en qué momento esto ocurrió. Las distintas teorías que se manejan al respecto son las más diversas posibles. La primera sugiere que a causa de los hombres que padecieron al estar sitiados por un largo periodo, las heridas sufridas en batalla que no lograron sanar a causa de la inexistencia de antibióticos por aquellas fechas, así como las enfermedades que trajeron los españoles consigo
consigo terminaron afectando a nuestro héroe a tal punto que enfermó severamente sin que alcanzara a ver aún en vida la caída de Tenochtitlan. Otra de las teorías que tienen cierto peso es que era bastante orgulloso, a tal punto que le había dicho a sus compañeros guerreros que nunca se dejaría atrapar y que si un día sus rivales estuvieran a punto de conseguirlo, les pedía a sus hermanos de la tribu que lo sacrificaran con un golpe de la misma arma que le permitió acabar con muchos de sus enemigos antes de ser capturado. Y esto quizá pudo suceder cuando resultaba ya inminente la derrota mexica. Finalmente, la última teoría que se menciona por los historiadores es que simplemente se retiró a sanar sus heridas para esperar una mejor oportunidad para contraatacar después de la caída de Tenochtitlan sin que esta nunca llegara y mientras él iba perdiendo el anonimato. Pero independientemente cuál haya sido su final, nos parece importante rendirle homenaje al único indígena que se ganó el respeto de los invasores españoles y que nunca fue derrotado en campo de batalla. Las leyendas a veces dejan un rastro desconocido a sus espaldas, por ello es que Xilacatzin fue el hombre al que la conquista jamás alcanzó. Hasta dónde este relato es historia y hasta dónde es una leyenda, difícil de saberlo, pero sin duda resulta inspiradora y es una historia que nos debe llenar de orgullo por aquellos valientes que fueron siempre hacia adelante en aquellos momentos donde los demás se acobardaban. Padre, chido video, en serio que haya existido. Bueno, es una leyenda, pero hay libros que por ahí afirman de su existencia. Y una frase muy importante, que por ahí deberían unirse o deberíamos unirnos para luchar contra el sometimiento extranjero que se termina llevando las riquezas. Una frase muy importante. Sí, la verdad que sin duda creo que para esa época, sin duda creo que ninguna intención fue positiva o era para generar el bien, sino todo lo contrario. Entonces, la verdad da tal como un orgullo el hecho de que imagínate que hasta los propios conquistadores los respetaba por el hecho de ser pues obviamente un contrincante fuerte y la verdad digno, y bueno, yo digo, cualquier persona es digna, pero es sin duda un gran ejemplo de no ser como toda la sociedad, que a veces van de borreguitos todos, o que a veces todos por ahí se creen lo que te pueden contar luego, sino más bien todo lo contrario. Él se creó su propia idea y sobre todo luchó por sus pensamientos, por su forma sobre todo pues de ver las cosas y de tomarse las cosas. Entonces sin duda es como un gran ejemplo de prosperidad hacia uno mismo. Yo, por ejemplo, no soy mexicana de nacimiento, soy de corazón y bueno, y soy legalmente también mexicano, pues estoy casado con una mexicana. En este caso soy sudamericano, soy argentino, pero a pesar de eso, a pesar de que estoy fuera, vivimos fuera del país, me siento muy orgulloso de la cultura mexicana, su historia y su sociedad. Como le dicen a mí, bueno, a mí se siente orgulloso porque es su nacionalidad, por supuesto, donde nació, donde vivió mucho tiempo. Pero yo me siento orgulloso por todo lo grande que tiene México. Y en verdad comparto mucho esta frase que se dice en el video. Por ahí unirse más y por ahí luchar, no en el sentido de arma, de fuego y todo eso, sino en el sentido de luchar, en el sentido de orgullo por lo propio, orgullo por lo nacional. Por ahí, nosotros no vivimos en México, pero nosotros siempre que podemos aportamos a la causa mexicana en el sentido a lo nacional, a lo mexicano. Bueno, sin duda por ahí nosotros, como les hemos comentado, no es que estemos en contra de los extranjeros, o sea, todo lo contrario. Imagínense, nosotros somos pues un matrimonio conformado de diferentes nacionalidades. Entonces, pues en lo cual nosotros les decimos, está bien, a nosotros nos encanta poder conocer, que vengan extranjeros, que vayan extranjeros, siempre y cuando aprendamos a respetar. O sea, si tú como extranjero vas a México, no vas a respetar la cultura, no vas a respetar la sociedad, vas con otro tipo de mentalidad, pues obviamente con mucho gusto le vamos a decir, ¿sabes qué? Retírate y no eres bienvenido. Como a mí me pasa, yo siendo mexicana, que estoy residiendo aquí en Argentina, obviamente voy a respetar su cultura, sus tradiciones, su forma de pensar, su gente, mas sin embargo esto no significa que me olvide de mi cultura, que me olvide de mis raíces, sino todo lo contrario, agarro una gran ventaja porque ahora hay algo nuevo que le puedo aportar a mi nacionalidad, como hay algo que yo también puedo aportar a esta nueva nacionalidad que tengo. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y como es tradición en uno de nuestros videos, no podemos dejar de saludar a algunos de nuestros integrantes, que son...
Les mandamos un fuerte beso a Papacho, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y sobre todo los invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Solo tienes que dar un clic aquí abajo en el botón rojo de suscribirte, pero antes de irte no olvides clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo estamos subiendo videos. Bueno, no olvides compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y cuándo nos estaremos viendo, amor. Para la próxima. Bye.